Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Estábamos ahí escuchando los testimonios, los comentarios de cada uno de ustedes y concordamos en esto, de que la semana pasada estuvo poderoso. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Y Jocelyn. y somos pastores en la metrópolis de Mulchen. ¿Ah? Estuvo poderoso, ¿no es cierto, amor? Estuvo poderosa la semana pasada hablando de circuncisión, de formación, que son, ¿no es cierto?, los primeros pasos en la vida de cada hijo discípulo, ¿no es cierto? El pastor Luis decía la semana pasada de que hay que exponerse, hay que desnudarse, hay que nosotros desvestirnos de todo lo externo y mostrar nuestra, ¿no es cierto?, nuestro interior para poder ser circuncidados de todo aquello que estorba para que el propósito de Dios pueda gobernarnos, pueda poseernos y podamos convertirnos, como les decía, en verdaderos hijos discípulos. Y hoy día vamos a seguir con el segundo paso acerca de esto y vamos a hablar de verdaderos hijos discípulos. Timoteo, como estamos viendo, Timoteo era un verdadero hijo discípulo. La Biblia habla de que Pablo llamaba a Timoteo y a Tito como verdaderos hijos discípulos en la fe o en la fe común. Pero, ¿qué hacía tan especiales a Timoteo y a Tito? ¿Por qué Pablo llamaba a Timoteo y a Tito como verdaderos hijos en la fe? ¿Qué había de especial en estos jóvenes que pasaron de ser simplemente discípulos a ser hijos en la fe? Es una buena pregunta, ¿cierto, amor? Es una buena pregunta. ¿Qué hace que pasemos el límite entre ser discípulos? Todos fuimos llamados a ser discípulos, ¿cierto, chicos? Todos fuimos llamados a ser discípulos, pero ¿cuál es el límite en el cual nosotros pasamos de ser discípulos a ser hijos en la fe? Es una dimensión mayor. Amén. Entonces, la Biblia, el recobro dice, Timoteo llegó a ser un verdadero hijo de Pablo, no por medio del nacimiento natural, sino en la fe. No en el sentido físico, sino en el espiritual. Timoteo fue más que un discípulo, ya que no estaba conectado simplemente con los sermones de Pablo. No estaba conectado con la personalidad atrayente de Pablo. No estaba conectado con el carácter de Pablo. Estaba conectado mucho más profundo con él. Estaba conectado con el corazón, con las convicciones que gobernaban a Pablo. Las convicciones que muchas veces lo llevaron a padecer. ¿Cómo un joven con toda una vida por delante está dispuesto a dejar su vida, a ser golpeado, a ser menospreciado para poder hacer la labor de su padre apostólico? Hay que ser realmente violentos y realmente valientes para dejar la comodidad, ¿no es cierto?, de una ciudad, de una familia y embarcarse en un viaje apostólico donde el que te toma te tiene que circuncidar, el que te toma tiene que ver tu desnudez y llevarte muchas veces a pasar penurias, pero al mismo tiempo también a pasar cosas preciosas y poderosas dentro del propósito de Dios. ¿Cómo hay un joven dispuesto a eso? Es porque Timoteo no estaba conectado simplemente con la parte externa de Pablo, sino que Timoteo estaba arraigado en las convicciones de Pablo. Timoteo estaba, ¿no es cierto?, arraigado en todo lo que tenía Pablo que reflejaba a Cristo. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que también, como hijos discípulos, no solamente como discípulos, sino que como discípulos muchas veces que queremos ser hijos en la fe, ¿no es cierto?, arraigarnos a lo que hay interiormente de nuestros padres en la fe, de nuestros mentores, que es Cristo en ellos, el cual también nosotros queremos comer y beber. Es muy importante eso. Entonces, habíamos hablado, se habló la semana pasada del tema de circuncisión y formación, y estas cosas son muy necesarias para volvernos hijos en la fe. Pero tenemos que profundizar primero que todo en lo que es realmente un hijo en la fe. Ahora me toca a mí. Bueno, primero que todo, debemos saber que somos hijos de Dios,
¿cierto? Vamos a leer Juan capítulo 1 del 12 al 13. Dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La palabra habla de que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado antes de confesar la palabra de fe, ¿cierto? De recibir a Cristo en nuestro corazón. Desde ese momento nosotros volvimos a la vida, por decirlo así, para que se entienda. Porque mientras no conocíamos a Cristo, mientras no confesamos la palabra de fe, como dice, estábamos muertos en delito y en pecado. Un día fuimos hijos del padre de mentira, nacidos del pecado, lo que les comentaba. Y la vieja naturaleza, pero la palabra dice que todos los que creyeron y recibieron a Jesús como Salvador, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cada uno que está ahí, ustedes ahí en este momento mirando, ¿cierto? En el momento que ustedes recibieron al Señor en su corazón, le confesaron, creyeron en su corazón y confesaron por su boca, ustedes son llamados desde ahora hijos de Dios. No engendrados de carne o de un nacimiento natural, sino nacidos del agua y del Espíritu, es decir, engendrados por Dios. Esto no quiere decir, esto es engendrado por el Espíritu, no quiere decir, como les enseñaron por ahí en ciencias naturales, ¿cierto? Cómo se engendra un bebé, no es así. Aquí es por el Espíritu. Entonces son engendrados. Ahí en este punto, nosotros no somos engendrados por la voluntad de nuestro papá y de nuestra mamá. No somos, vamos a tener un bebé y listo. No, nosotros fuimos engendrados mucho antes. Somos una idea divina. Tú eres, joven, eres una idea divina. Dios te pensó y Dios te predestinó desde antes de que tú nacieras. Antes de que tu papá tuviera, ¿no es cierto?, amoríos con tu mamá. Dios te pensó mucho antes que eso. Tú eres especial porque Cristo te eligió, te predestinó y de alguna manera te hizo llegar a esta tierra. Así que es lindo eso, ¿cierto, amor? Saber que fuimos predestinados y que no fue voluntad de ningún hombre, ninguna mujer, sino que fuimos traídos a esta tierra por voluntad de Dios. Bueno, y en el momento que nosotros somos engendrados por Dios, ¿cierto? Por el Espíritu, primero que todo recibimos su naturaleza. Dios es Espíritu y ha resucitado nuestro espíritu humano para ser uno con Él y compartir su naturaleza. Ahora, con su naturaleza podemos tener comunión con Él y expresarle por vida y no por leyes externas. Segundo, nos dio origen y destino. Los nacidos de Dios saben que vienen de Él y que fueron diseñados por Él perfectamente. Esto permite vivir con un claro propósito, el cual Él diseñó de antemano en Cristo Jesús. Sí. Ahí en este punto es glorioso esto, chicos. Nacimos por medio de Él y para Él. Tenemos un origen claro, nacimos de Dios y también tenemos un destino claro. Tú no nos sirves para nada más. Tú puedes estudiar, puedes tener una buena familia, puedes sacarte la mugre trabajando, tener tus cosas y está súper bien, ningún problema. Pero quiero recordarte que tú naciste con un propósito. Tú no naciste solamente para ser un profesional o un buen hijo, sino que tú naciste para poder cumplir el propósito de Dios y poder establecer el reino de los cielos acá en la tierra. O sea, tu destino es Dios, tu origen es Dios y tu destino también es Dios. Bueno, y tercero, recibimos identidad. Una de las luchas más grandes es la lucha del quién soy. Siempre nosotros tenemos luchas desde un comienzo, ¿cierto? De quién soy realmente. El mundo quiere darnos identidad. Las redes sociales quieren hacerlo, los ídolos de este mundo nos proyectan imágenes a seguir, pero una vez que sabemos que nuestro Padre es Dios y que somos amados y aceptos
Esto afirma nuestra identidad para no vivir dependiendo de la aprobación del mundo y del sistema. Nosotros no necesitamos parecernos a lo que el sistema nos enseña de cómo es una persona perfecta, cómo es un joven, cómo debe ser una chica, cómo debe ser un chico, ¿cierto? Nosotros tenemos identidad en Dios. Desde el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor, Él nos da identidad. Nosotros somos hijos de Dios y somos auténticos en Él. Nosotros tenemos algo especial que proviene solamente de Él. Nadie tiene algo parecido al otro, sino que cada uno tiene eso especial que proviene solamente de nuestro Padre Celestial. Y número 4, disfrutamos de su amor. Hoy hemos sido incluidos en una comunión perfecta de amor, ya que fuimos amados en su Hijo amado. Yo estoy dentro de Cristo y como el Padre ama a su Hijo, así soy amado por Él al estar en Él. Podemos disfrutar eternamente de este amor y comunión. Entonces creemos que al vivir como hijos amados de Dios, camino a la madurez, también más fácil y correctamente podremos ser hijos apostólicos, ya que aunque Timoteo era fiel, ¿cierto? Represente de Pablo y alguien graduado de sus enseñanzas. Él nunca fue una copia de Pablo. No era una copia de Pablo. Claro. Sino alguien que funcionó desde su originalidad en Dios y del don. Bueno, ya, está bien. Importante eso. Muchas veces queremos nosotros parecernos a nuestros mentores y está súper bien. Extrae lo mejor que tenga. Extrae todo lo bueno que tenga. Pero jamás vas a ser igual que tu mentor. Jamás. Hay cosas que, ¿no es cierto?, se nos son ministradas por causa de que somos hijos en la fe. Pero Dios quiere tu originalidad. Dios quiere, porque tú tienes un diseño exclusivo. Tú no eres de estas marcas de las grandes tiendas que todos andan con la misma ropa. Tú eres exclusivo. Tú tienes un diseño original de Dios y Dios te hizo especial. Así que absorbe todo lo que puedas, pero jamás te compares con nadie. Bueno, y como decía, él nunca fue una copia de Pablo, sino alguien que funcionó desde su originalidad en Dios y del don recibido. Él entendía que como hijo en la fe estaba llamado a consumar el propósito y la asignación encomendada junto a Pablo, pero desde el diseño eterno de Dios dado en Cristo. Muy bueno, mi amor. Bueno, ya vimos que, ¿no es cierto?, Timoteo era un hijo de Dios y ahora vamos a profundizar un poco más en lo que es un hijo en la fe. 1 Timoteo 1:2 dice: le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Y también Filipenses 2:20 al 22, Pablo acá recomendando a Timoteo, a los filipenses, le dice: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Pero ustedes saben cómo Timoteo, ahí póngale su nombre, Filipenses 2 del 20 al 22. Entonces dice: pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación del evangelio de las buenas noticias. Entonces, Timoteo había servido al lado de su mentor como un verdadero hijo con su padre. Y una de las cualidades de un hijo con su padre es sin devolución. Sin devolución. Bueno, ¿cierto? Sin devolución. Miren, chiquillos, tú como discípulo puedes cambiar a tu mentor, a tu discipulador. Y tú, si eres mentor, tú puedes cambiar a tu discípulo.
Así, no, este cabrón nunca entiende, me salió duro. No, yo le hablo, yo le oro, le pongo mano, le hago de todo. ¿Cuántas veces he hablado con este discípulo y no entiende? Ya, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar, te lo entrego a ti, te lo delego a ti. Y algunos chicos como ustedes dirán, no, sabes que yo no tengo ningún feeling con mi discipulador, con mi mentor. No me entiende, como que no me entiende. Entonces, tú puedes cambiar a tu discipulador y el discipulador también te puede cambiar a ti o me puede cambiar a mí. Pero es diferente cuando se trata de paternidad. Cuando es un padre y cuando es un discípulo, las cosas cambian. Ahí no hay devolución. Entonces yo como papá no puedo decir, te devuelvo a este hijo porque me salió malo. Te devuelvo a este hijo porque realmente no cumplió mis expectativas. No, uno se hace cargo. Cuando es un hijo de la fe, se hace cargo. Y también, si yo reconozco que también soy un hijo en la fe, tampoco voy a decir, no, yo me voy a separar de mi papá, porque realmente esas cosas no funcionan. Entonces, nosotros tenemos que entender que esto es sin devolución. Es por eso también que Pablo nunca soltó a Timoteo y Timoteo también nunca soltó a Pablo. Entonces es importante poder entender esto. Un discípulo lo puedes cambiar, a un mentor lo puedes cambiar, pero un hijo con su padre no los puede separar. Están unidos para trabajar mutuamente, no solo juntos, sino el uno en el otro. A medida que crece el discípulo, también crece el padre. A medida que crece el padre, crece el hijo. Hay muchos de nosotros que como papá vamos creciendo como papá. A nosotros nadie nos enseñó a ser papá. Todos los que somos papitos que estamos acá. Nadie nos enseñó a ser papá, pero nuestros hijos nos enseñan a ser padres. Y de la misma manera, nuestros hijos van creciendo a medida que también nosotros nos vamos desarrollando como padres. Entonces esto es sin devolución. Si eres un verdadero hijo en la fe, no renuncias a tu padre. Está bueno, ¿cierto? Está muy bueno. Entonces, es diferente, eso diferenció a Timoteo de otros discípulos, de otras personas como Demas y como otras personas que, ¿no es cierto?, hablan las cartas paulinas que abandonaron a Pablo o se fueron en pos de otras personas. No, que yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, decían algunos. Entonces, eso diferenció a Timoteo de otras personas porque él nunca renunció a Pablo. Entonces, Timoteo amó a Pablo y aunque sabía, todos los discipuladores, todos los padres en la fe tienen, ¿no es cierto?, problemas, todos tienen ¿no es cierto?, su lado B. Todo padre, todo mentor tiene errores. Y sabía Timoteo que al lado de Pablo, él iba a padecer. Él iba a sufrir persecución, ¿no es cierto? Pero él estaba dispuesto a pasar eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era un verdadero hijo. Entonces él se bancó todo lo que también traía Pablo. Todos los errores que Pablo podía cometer, él bancó, él respaldó a su padre espiritual, todo por amor, por el propósito de Dios. Entonces, te quiero decir que muchas veces tenemos dificultades y tenemos quizás miradas distintas con nuestros padres espirituales, con nuestros mentores asignados. Pero quiero decirte que esa persona fue la que asignó Dios para ti, para tu crecimiento, para que tú te puedas convertir en un hijo discípulo aprobado por Dios y puedas tú graduarte de un obrero aprobado, listo para toda buena obra. Tenemos diferencias, pero esas diferencias con el tiempo se van zanjando y podemos convertirnos en colaboradores. Eso es algo precioso. Esto hacía que ellos fueran inseparables frente a todo lo que venía. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo actúa un verdadero hijo discípulo? ¿Cómo actúa? Y un hijo discípulo lo que hace, primero que todo, si ve algún error en el mentor, si ve un error en la iglesia, no simplemente juzga y se huye, aquí no hay amor y chao, me mando a cambiar. Eso nunca fue hijo. Nunca fuimos hijos si pasó eso. ¿Qué hace un verdadero hijo en la fe? Lo que hace es que se hace parte del problema, pero también se hace parte de la solución.
Entonces, si ves en la iglesia, no, es que acá no hay servicios sociales, que no se va a visitar a los enfermos a la iglesia, al hospital, no se va a visitar las cárceles, entonces sé la solución. Ve tú. Sé la extensión de tu iglesia. Sé la extensión de tu padre espiritual. No esperes que, ¿no es cierto?, de tus mentores nazca todo. Sé la extensión de ellos. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Entonces, un hijo discípulo ve el problema, se hace parte del problema también, pero también se hace parte de la solución. Eso es lo que hace un verdadero hijo en la fe. Entonces, menos bla bla y más acción. Menos, no, es que no estoy de acuerdo con esto. No, menos bla bla, menos opinión y más acción. Sé la extensión de tu mentor. Sé la extensión de tu padre espiritual. Entonces, alguien que solo es discípulo no se vuelve parte de la solución. Simplemente opina. ¿Mm? Y menos se va a sembrar. Hay que visitar a alguien. No, es que no tengo tiempo. Joven, querido joven, sé parte de la solución. Sé parte de la solución. No esperes que te den todo servido. Sé parte de la solución. Haz un movimiento, muévete. Porque eso también te va a ayudar también a que se puedas convertir en un obrero aprobado, maduro, que también va a ayudar también a su mentor y a su padre asignado. Entonces, como hijos amados, queridos amigos, queridos jóvenes, que como hijos amados de Dios podamos ser esa generación de hijos que se siembran en su iglesia local para llevarla a otro nivel. Esa es mi oración, que podamos llevar nuestra iglesia local a otro nivel, convirtiéndonos en verdaderos hijos discípulos. Amén. ¿Algo que quiera agregar, mi amor? ¿Estamos bien? Sí. Ahí estaríamos entonces listos con la palabra. Les recuerdo, chicos, que ahí va a aparecer en su pantalla la opción para poder unirse a los grupos correspondientes de 12 a 14 y de 15